Listo, ahí ya está grabando, muy bien. Voy a compartir nuevamente pantalla. Listo. Con la diapositiva. Listo, muy bien. Vimos unos conceptos, entonces los hemos mencionado, que es una pérdida por deterioro, valor recuperable, valor en libro, valor residual, importe depreciable y vida útil. Listo, esos son los conceptos que tenemos. Ahora, vamos a ver este, esta información. Leamos lo siguiente, mire. Un elemento, ¿sí?, de las propiedades planta de equipo se reconoce como activo cuando, ¿sí? Vamos a ver tres condiciones para reconocer esa propiedad planta y equipo como un activo. Entonces, la primera condición es que sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues nosotros sabemos desde la destinación misma del bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una propiedad, planta y equipo, ¿sí? Y esa propiedad, planta y equipo nos va a permitir que nosotros generemos ventas, entonces estaremos hablando y lo podremos clasificar efectivamente como propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Adicionalmente, adicionalmente, ¿cómo se da usted cuenta si va a obtener beneficios económicos futuros? No solamente va desde el punto de vista de generar ventas, también se ve desde el punto de vista de optimizar procesos y de ser mucho más productivo. Entonces yo les comentaba hace algunos días que si usted tiene unos computadores en la empresa, pues eso le genera a usted más facilidad de hacer las cosas, permita que usted cumpla de manera más rápida las tareas, a diferencia de si usted realiza esas mismas tareas de manera manual. Entonces usted, si supongamos usted va a hacer toda esta cantidad de asientos contables, si usted hace una cantidad de operaciones, si usted va a calcular valores futuros en Excel, pues va a ser mucho más fácil que si usted coge su calculadora, ¿sí?, y empieza a realizar cada una de las operaciones para calcular, por ejemplo, el valor presente, ¿cierto? Entonces usted va a ahorrar tiempo y por lo tanto va a ser mucho más productivo. Entonces allí se identifica cuál es el beneficio económico que usted obtiene de esas propiedades, planta y equipo. Listo, entonces inicialmente usted lo va a enfocar desde el punto de vista de esos beneficios. Segundo, que el costo del activo, ¿sí?, pueda ser medido con fiabilidad. ¿Listo? Entonces usted pueda saber cuánto vale ese activo. Entonces, si usted lo puede medir, si usted puede establecer el valor, si usted sabe en cuánto se compró, en cuánto se adquirió o de qué manera se conformó el valor de ese activo, entonces cumple uno de los elementos para ser catalogado como propiedad, planta y equipo. Listo. Adicionalmente, pues que se utilice por más de un periodo económico, y eso pues ya lo mencionamos ahorita, y era pues que si usted lo va a vender en este año, pues usted lo saca de propiedad, planta de equipo y lo cataloga como activo mantenido para la venta. Listo. Entonces lo ideal es que usted tenga ese activo para el uso, bien sea administrativo, bien sea a nivel de producción, y lo va a utilizar por más de un periodo económico. Listo. También hay un criterio de reconocimiento que aplica a piezas de repuestos importantes y equipo de sustitución siempre que cumpla esas condiciones anteriores y se esperen utilizar por más de un periodo. ¿Listo? Que esto aplicará para aquellos activos que tienen componentes importantes y significativos y pues que amerite que se contabilice de manera independiente, que se contabilice aparte. Listo. Entonces también se puede hacer que para ello pues se aplica el concepto de componentizar y descomponentizar. Listo. Entonces ahorita vamos a hablar de la descomponentización para que sepan
de qué estamos hablando. ¿Listo? Reconocimiento. Entonces, vamos a hablar del reconocimiento de una propiedad, planta de equipo. Entonces, miremos. Dice, en el momento en que se incurren los costos de adquisición o construcción del elemento de propiedades planta de equipo, que es donde estamos hablando de los costos iniciales. ¿Listo? Entonces, ahí hay reconocimiento. Costos posteriores para añadir, reemplazar parte o mantener el elemento de propiedades planta de equipo. Esos son denominados costos subsiguientes. Entonces, hay que hacer reconocimiento en qué instantes. Entonces, opción 1, ¿sí? O momento 1, ya más bien, cuando se construye o cuando se adquiere el bien, ¿cierto? Esa propiedad, planta y equipo. Ahora, puede haber un momento 2. ¿Y cuál es? Pues cuando usted tiene que reemplazar una parte que es significativa o cuando usted le hace una adecuación importante a la propiedad planta de equipo. Entonces, estos también se llaman costos subsiguientes y esos también deben reconocerse. ¿Listo? Aquí estamos hablando de costos iniciales y estamos también hablando de costos subsiguientes. Veamos los costos iniciales. Se reconocen los costos adicionales necesarios para la instalación y funcionamiento adecuado del activo. Y cuando lo ameriten, costos de desmantelamiento, eliminación o restauración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted adquiere el bien, pero fuera de eso tiene que pagar para que quede instalado, ¿sí? Entonces, esa parte también debe reconocerse. ¿Listo? Y también usted le debe cargar al valor de la propiedad planta de equipo los costos asociados al desmantelamiento. ¿Sí? Entonces, supongamos usted trae una maquinaria muy costosa y esa maquinaria que usted trae mm, requiere que usted la instale, ¿sí? Requiere que usted haga unas adecuaciones para que quede funcionando. Entonces, esos valores que usted paga se deben reconocer como parte de esa propiedad planta de equipo. Pero desde el principio, es decir, desde el momento en que usted adquiere esa maquinaria y la deja allí lista para funcionar, usted debe establecer cuánto tendría que pagar, ¿sí? En el futuro para usted desmantelarla, para usted deshacerse de ella. Y si supongamos usted para deshacerse de ella necesita 5 millones, entonces esos 5 millones usted también los tiene que reconocer como parte del elemento de propiedad planta de equipo, ¿sí? Igual ahorita también lo vamos a ver hoy o mañana los veremos con un ejercicio práctico con la aplicación pues que corresponde. Costos subsiguientes, miren, no. No se reconocen los gastos incurridos por mantenimiento diario del elemento. Entonces, usted sabe que ese elemento X o esa maquinaria X siempre necesita un mantenimiento periódico. Entonces, ese mantenimiento periódico que usted le mantiene haciendo a esa maquinaria, por ejemplo, pues eso usted no lo va a reconocer allí como un costo subsiguiente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro, ese sí va a ser un gasto. ¿Listo? Ahora, las piezas, partes o componentes de un elemento reemplazados con frecuencia deben ser tratados contablemente como activos diferentes, puesto que tienen una vida distinta, ¿sí? Una vida útil diferente. Listo, que aquí estaremos hablando de componentización. ¿Listo? Entonces vamos a identificar esos elementos, un ejercicio que vamos a ver más adelante. Listo. Medición en el momento de reconocimiento. ¿Sí? Aquí hay varios elementos. Entonces, miremoslos. Elementos del costo. Miremos que estamos aquí. Medición en el momento de reconocimiento. Entonces, primero, precio de compra. Entonces, usted adquiere el bien. ¿Sí? Adquirió la máquina, adquirió la mesa, adquirió los computadores, adquirió lo que usted haya adquirido. ¿Listo? Precio de compra hace parte del elemento del costo en esa medición. ¿Listo? ¿Qué más va a llevar? Los aranceles. ¿Sí? Entonces, si usted le cobra un aranceles, entonces usted también eso le suma ahí al valor de esa propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Mm, Adicionalmente,
impuestos indirectos no recuperables. Entonces, si usted adquiere una propiedad, planta de equipo y de acuerdo con la norma tributaria, si usted no se lo puede descontar, ¿sí? Entonces, ese impuesto, ¿sí? Como por ejemplo el IVA o como por ejemplo el impuesto al consumo, ¿sí? Si usted ese impuesto usted no se lo puede descontar en las declaraciones de impuestos, entonces ese valor simplemente se va como mayor valor del activo, que es como ocurre en la mayoría de las compras de activos. ¿Listo? En su gran mayoría, excepto, por ejemplo, con los inventarios. Usted compra inventarios y los revende, pues usted tiene derecho al IVA y le da un tratamiento de IVA descontable, ¿cierto? Entonces, ese IVA, por eso usted no se lo suma como un mayor valor del inventario. Usted lo lleva a una cuenta independiente para ser utilizado en la declaración de impuestos, ¿sí? Pero cuando usted adquiere propiedades, planta de equipo, pues la norma generalmente no le permite, la norma tributaria no le permite a usted descontarse ese impuesto en la declaración. Y por eso cuando usted hace el registro en la contabilidad, usted siempre le suma ese IVA como un mayor valor. ¿Listo? Entonces, que ya eso pues es de tratamiento o de carácter fiscal. Entonces, cada vez que usted tenga esos IVAs en propiedades, planta de equipo, pues normalmente usted se lo suma como mayor valor al activo, salvo contadas excepciones que son muy específicas. ¿Listo? Generalmente una propiedad, planta de equipo siempre va a tener el IVA como un mayor valor del activo. Entonces, por eso hace parte de este reconocimiento. Lo mismo si usted compra, por ejemplo, vehículos de alto valor que están establecidos en la norma tributaria, cuando ustedes vieron impuesto nacional al consumo, saben que esas propiedades, planta de equipo, tienen impuesto nacional al consumo y usted eso no se lo puede descontar. Entonces, ese valor que usted paga por impuesto nacional al consumo al momento de adquirir ese vehículo, entonces usted se lo tendrá que sumar y hará parte del elemento del costo. ¿Listo? ¿Qué le va a restar a usted? Pues usted no le va a incluir pues la rebaja que a usted le hagan en el precio o descuentos que a usted le realicen. Pues eso pues no, usted no lo puede colocar allí como, ay no, voy a hacer de cuenta que no me hicieron el descuento y lo registro como un mayor valor del activo, no. Si a usted le dieron un descuento, pues usted obviamente se lo resta. ¿Listo? Al valor de esa propiedad. ¿Qué otro, qué otro elemento va a formar parte de ese costo en la medición inicial? Pues va a incluir los costos de entrega y transporte. Entonces, mire, yo tuve que pagar transporte para traerme esa maquinaria que es bastante pesada y pues instalarla aquí. Entonces, ese costo de ese transporte, usted también se lo suma al valor de ese activo. ¿Listo? Y adicionalmente, usted va a incluir otros dos conceptos. Miren, los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, como cuáles, como los costos iniciales de adecuación del espacio físico del elemento y costos de instalación. Esto incluye las pruebas de funcionamiento. Entonces, usted trajo la maquinaria, llegó, entonces pagó costos de transporte, entonces se lo suma el valor de esa maquinaria. Si usted fuera de eso, tuvo que pagar para que se le instalaran, tuvo que hacer adecuaciones eléctricas, tuvo que hacer unas adecuaciones a nivel físico, entonces, pues usted tiene que pagar por ello, entonces se lo suma como mayor valor de ese activo. Y adicionalmente, las primeras pruebas que usted hace de que, sí, mire, si está funcionando bien, se hacen pues todas las pruebas para que ya quede correctamente instalada. Esas pruebas de funcionamiento, los costos en los cuales usted incurre allí, ese valor también formará parte de esa propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Y los costos de desmantelamiento, que esos costos de desmantelamiento es pues el valor de lo que usted tendría que pagar en un futuro cuando se vaya a deshacer de esa propiedad, planta y equipo.
¿Listo? Entonces miren que son varios los elementos que componen el costo. Entonces usted va a medir ese, ese bien, usted va a medir esa propiedad de planta de equipo. ¿Qué hace? Tiene en cuenta todos estos elementos. ¿Ta? Y una vez que los ha calculado, entonces ahí se dice, listo, propiedad de inversión, maquinaria tal, entonces le pongo el valor. Propiedad de inversión, propiedad de planta de equipo, edificio tal, entonces le pongo el valor. Pero una vez que yo ya he tenido en cuenta todos estos elementos. ¿Listo? Esto se hace a la luz de las normas internacionales. No se reconoce, entonces, que no podemos incluir aquí. Entonces, veamos qué no incluimos como parte de los elementos del costo. Entonces, los costos incurridos por reinstalación del equipo, ¿sí? Entonces, supongamos, usted tuvo, el caso más común son las maquinarias y con esto ocurre bastante. Entonces, usted tenía la maquinaria, la tenía allí instalada y todo, y, y sucedió algo, usted adquirió de pronto otra más sofisticada y dejó esa allí y no la volvió a utilizar. Y con el tiempo requirió, ¿sí?, volverla a utilizar. Y entonces tuvo que hacerle un ejercicio de reinstalarla, ¿sí? Si usted la reinstala, ya no se la puede cargar al valor de la maquinaria, no le puede cargar esos costos incurridos por volverla a instalar. ¿Listo? Entonces no se puede incluir este dato. Muy bien. Ahora, pérdidas operativas iniciales. Entonces, generalmente cuando usted tiene aparatos nuevos, ¿sí? O tiene algún elemento nuevo, mientras que usted se adecúa a nuevas formas de trabajo, o si son maquinarias, pues mientras que usted se adapta a la nueva maquinaria, pues usted eh, tiende a obtener algunas pérdidas porque las cosas no salen como usted quisiera, ¿sí? Entonces, esas pérdidas que usted obtiene, que ya no son pruebas de funcionamiento, ¿sí? Que no son pruebas de funcionamiento porque hay unas pruebas que son de funcionamiento que es cuando usted apenas le está instalando, sino que usted ya la tiene operando y usted ya tiene sus equipos a toda capacidad y usted se equivoca, parametriza mal alguna cosa o usted simplemente mientras reorganiza sus procedimientos internos empieza a obtener algunas pérdidas. Esas pérdidas usted no puede decir, ay, mire, como yo perdí tanto aquí, entonces se lo voy a cargar aquí como mayor valor de la maquinaria o como mayor valor del bien. No, usted esa pérdida usted no la puede cargar a esa propiedad, planta de equipo. No se puede. Tampoco se le puede cargar ni las ganancias ni las pérdidas que usted tenga eventualmente. ¿Listo? Ay, que yo se las voy a cargar aquí y todo. No, eso no se puede. ¿Listo? Entonces, estos tres elementos que estamos acá mencionando, la norma dice no se pueden cargar como elementos del costo. ¿Listo? En la medición posterior, en la medición posterior, entonces hay dos modelos, ¿sí? Entonces, al igual que en las propiedades de inversión, que existían dos modelos, aquí también en las propiedades planta y equipo también hay dos modelos para la medición posterior. Uno es el modelo del costo y el otro es el modelo de reevaluación. Estos son dos modelos que se van a utilizar en la medición posterior. Listo, que ya en la práctica, pues lo veremos detalladamente, veremos el paso a paso y haremos un ejercicio, pues por ambos métodos, para que veamos cuál es la diferencia entre el uno y cuál es la diferencia con el otro. ¿Listo? Entonces, también hay dos modelos. En el uno se llama modelo del costo y el modelo 2, modelo de revaluación.
A propósito, con estos modelos hay unas características, ¿sí? Que determinan qué es lo importante, por ejemplo, en un modelo como el de reevaluación, ¿sí? Aquí les voy a hablar de una vez del modelo de la reevaluación. Características o aspectos importantes en un modelo como el de reevaluación, que sería este modelo 2, ¿sí? Una de ellas, las reevaluaciones deben hacerse con regularidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir una reevaluación? Que usted vuelve y determina cómo son los valores de esa propiedad, planta y equipo. Esa frecuencia, ¿sí? ¿De qué va a depender? De los cambios que se presenten en el valor razonable de un activo, ¿sí? Entonces, si un activo, em, digámoslo así, mantiene cambiando mucho, entonces usted tiene que hacer una frecuencia de la revaluación pues mucho más rápida. Si el activo en el mercado no cambia tanto, pues entonces usted establece frecuencias de medición pues mucho más amplias. Entonces hay algunos activos que usted no les establece valoraciones tan cercanas, sino que usted les está haciendo una revaluación por allá cada 3, 4 años. Mm, Pues porque simplemente no hay factores de cambio en el mercado y tienden a ser como más bien estables, escasamente suben con el IPC y ya, listo. Aquí hay otro elemento, miren, el valor razonable del terreno y las edificaciones se determina con evidencia basada en el mercado y se lleva a cabo por peritos valuadores que estén calificados. ¿Listo? Entonces, los terrenos y las edificaciones siempre a través de peritos. ¿Listo? Que son los quienes nos dan el avalúo. Ahora, cuando se trate de maquinarias, ¿sí? De maquinarias y equipos, este valor razonable está constituido por el valor de mercado, ¿sí? Pero esto se hace a través de algo que se llama la tasación. Es decir, para estos inmuebles, usted utiliza lo que se llama el avalúo, ¿cierto? Y lo hace pues un perito. Los peritos que se encargan de valorar maquinaria y equipos usted no le dice deme el avalúo, no, usted le dice a ellos que le calculen una tasación. ¿Listo? Entonces, para que tengan allí un concepto adicional, un concepto un poco más técnico, y es la tasación. La tasación, pues es simplemente valorar, ¿sí? O identificar en el mercado, pues a cómo están esas maquinarias, a cómo están los equipos que usted tiene. ¿Listo? Si no existe evidencia de mercado, la fórmula de valoración empleada será el costo de reposición debidamente depreciado. ¿Costo de reposición qué es? Pues cuánto tendría usted que pagar hoy, pues por adquirir un bien, un bien de esas mismas características con las cuales usted tiene el activo en este momento y debidamente pues depreciado. ¿Listo? Eso es el modelo pues de, de reevaluación. Adicionalmente, hay que tener en cuenta la frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia de la reevaluación. Les mencionaba ahorita, ¿de qué depende? De cuánto cambie en el mercado el precio de ese activo. Entonces, si cambia muy rápido, usted tendrá que hacer una reevaluación pues mucho más rápida. Si esos activos no cambian casi en el mercado, pues entonces usted valorará por allá nuevamente al tercer año, al cuarto año o de pronto hasta cada 5 años. Entonces usted no vuelve a, si supongamos el inmueble solamente está subiendo, por ejemplo, por el IPC. Entonces pues usted no tiene que ir cada año a contratar un perito a decirle que le dé la valoración actual del inmueble si de pronto usted sabe que solo sube con el IPC. ¿Cierto? Entonces usted dice, ah, no, pues hagamos esto cada 5 años y cada 5 años pues se solicita el avalúo. Listo. Acá les dejé las siguientes claridades que trae la norma. Dice, cuando el valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su valor en libros. Entonces ahí usted hace revaluación del activo. Entonces, ¿cuándo se da eso?
Usted tiene hoy el activo y frun, averiguó en el mercado y cambió drásticamente. Si bien sea que aumentó muchísimo o disminuyó muchísimo, entonces usted frun, de una vez hace reevaluación. Listo, vuelve a valorar el activo. Cuando los valores razonables experimenten cambio, entonces si está cambiando, entonces usted aumenta la frecuencia de la medición. Y cuando haya inflación de más de un dígito o cuando tengan hiperinflación. Entonces, si la inflación llega al 10%, entonces usted debe estar empezando a valorar con mayor frecuencia los activos, ¿sí? O en caso de hiperinflación, ¿sí? En economías como la de Venezuela, en economías como en su momento la tuvo Alemania, o, o como se está presentando ahorita inclusive en Rusia y en otros países. Entonces, si se da hiperinflación, entonces pues con mayor razón usted tiene que estar valorando rápidamente los activos porque están cambiando, entonces usted debe estar aumentando la frecuencia de la revaluación. Listo. También está aquí la anotación que ya les había mencionado ahorita, y es que pues si no se presentan variaciones que sean representativas, pues usted puede dar periodos de medición, inclusive hasta de 5 años. Listo. ¿Y qué se debe reevaluar? Pues todos los elementos que pertenezcan a la misma clase del activo reevaluado. Acá es importante tener en cuenta algo, ¿sí? Y es cuando yo utilizo modelo de costo y cuando utilizo modelo de reevaluación. Entonces, es importante allí manejar lo siguiente, ¿cierto? Entonces, que les voy a colocar aquí como un Excel, pienso yo. Espérenme, les abro aquí otro. Un Excel. Un Excel, espérenme, les abro aquí archivo. Voy a abrir acá en este Excel y les voy a colocar como unas características. Listo. Desde cuando usted utiliza el uno o utiliza el otro. Entonces, voy a colocarles acá modelo de reevaluación y modelo del costo. Listo, como para que tengamos como algunos elementos, porque uno le dice, no, sí, ahí están bien los dos modelos, pero ¿cuándo es más conveniente utilizar uno o el otro? Entonces, veamos acá cuáles podrían ser como esas condiciones. Entonces, por ejemplo, usted utilizaría modelo de reevaluación, pues para aquellos activos que en conjunto, digámoslo así, que en conjunto, pues tengan unas características eh, importantes. Una de ellas, pues em, que generalmente em, incrementen el valor a través del tiempo, ¿sí? Y no se vean afectados pues como de manera, como les dijera, de manera significativa por la depreciación. Entonces voy a colocarles aquí eh, 1, ¿sí? Como 1 para aquellos activos que suben de valor a través del tiempo y que no se afecten, esto debería ponerlo aquí, se suben a través del tiempo, y dos, que no se afecte significativamente su valor, significativamente su valor, pues por efectos de la depreciación, ¿cierto? Entonces, si usted tiene activos que van subiendo de precio a través del tiempo y que no se afecta tan drásticamente, pues por efectos de la depreciación, entonces es preferible que utilice el modelo de revaluación. Otra característica que le podemos agregar aquí para utilizar modelo de revaluación, pues que generalmente son bienes que son fáciles de comercializar. Entonces voy a poner aquí, suelen ser fáciles de comercializar. Entonces, si usted se va a deshacer de ese bien, usted lo pone a la venta
y pues tiene mercado, hay gente que lo compra, ¿cierto? O sea, no, usted no se complica tanto para poderlo vender. De pronto le pondrán problema por el precio, pero entonces usted puede negociar el precio y demás, pero siempre habrá gente que compre ese tipo de activos, ¿cierto? Entonces, ese es pues como otra característica para que ustedes tengan en cuenta allí para utilizar ese modelo de revaluación. Y yo pensaría que que un cuarto elemento acá, pues podría ser que la entidad, pues cuando se deshaga de ellos, ¿sí? La entidad, pues no necesariamente tiene pérdidas que sean eh, representativas, ¿sí? Entonces les voy a colocar aquí, no se tienen pérdidas significativas, significativas, em, eso sería pues al dejarlos de usar, dejarlos, al dejarlos de usar y destinarlos para la venta, para la venta. Entonces, si usted se va a deshacer del bien, ¿sí? O va a sacarlo para la venta, pues no necesariamente usted va a obtener pérdidas al deshacerse de ese activo. Entonces, si usted tiene activos con esas características, pues es preferible que a ellos usted les utilice en la medición posterior el modelo de revaluación, ¿sí? Eso sería, esas serían como las características. Ahora, pues para utilizar el modelo del costo, pues básicamente va a ser como lo contrario, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir aquí en el modelo del costo? Pues que el valor va disminuyendo, pues con el uso o el paso del tiempo. Entonces vamos a colocarle aquí su valor va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo con con el tiempo, ¿sí? Con el uso. Listo, entonces, si es una propiedad que usted sabe que en la medida que va pasando el tiempo pierde y pierde y pierde valor, y en la medida que se va utilizando pierde, pierde y pierde valor, pues entonces no se le va a volar, ya no se le va a ir valorando con el tiempo, mm, le afecta más la depreciación, ¿cierto? Entonces, pues usted no utiliza revaluación, utiliza entonces modelo del costo. ¿Listo? Fuera de eso, no es fácil de comercializar, entonces no se comercializa fácilmente. Entonces, otra característica, entonces utilice modelo del costo, por ejemplo, ¿cierto? Y pues si la entidad lo deja de utilizar o lo destina para la venta, pues probablemente tenga pérdidas. Entonces, vamos a ponerle aquí, si el activo se deja de utilizar y se destina para la venta, muy seguramente eh, tendría pérdidas. ¿Listo? Entonces, usted puede utilizar modelo de revaluación para aquellos activos que tengan estas características y modelo del costo para aquellas propiedades planta de equipo que tengan estas otras. ¿Listo? Eso es lo que permite la norma. A diferencia de propiedades de inversión, usted elegía un modelo y todas sus propiedades de inversión tenían que seguirse midiendo al modelo que usted había elegido desde el inicio. En propiedades planta de equipo, usted asocia, mejor dicho, usted agrupa sus activos dependiendo de sus características. Entonces, unos los mide al modelo de revaluación y otros al modelo del costo. ¿Listo? Entonces, modelo de revaluación y modelo del costo. Eso sí, si yo ya lo estoy midiendo al modelo del costo, ciertos grupos de propiedades planta de equipo,
pues no puedo de un momento a otro cambiarlo. Ay, no, es que yo como que me equivoqué y entonces no, el mejor era el modelo de revaluación. No, usted ha definido unas características y aquí hay unos elementos que nos ayudan bastante a determinar cuáles nos podrían servir para ello, ¿sí? Entonces no puedo estar alternando. De decir, ay, sí, mire, este grupo de activos con estas características, modelo del costo, al otro año no, me cambiaron las características, les voy a pasar al modelo de revaluación. No se puede. ¿Listo? El que usted escogió, con ese se va. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí hay unos elementos que estamos viendo que nos sirven bastante. Escojo modelo de costo o modelo de reevaluación para la medición posterior. ¿Listo? Vamos a hablar de la depreciación. ¿Sí? De la depreciación que es siempre muy, muy, muy importante en las propiedades, planta y equipo. ¿Listo? ¿Se acuerdan bien que era la depreciación, cierto? Que lo vimos hace muy poco. ¿Quién recuerda que era la depreciación? El desgaste que sufre el inmueble, profe. Ujú. Entonces, la depreciación es la pérdida de valor de un activo. ¿Por qué razones? Uno, desgaste. Dos, uso. Tres, obsolescencia. ¿Listo? Tres razones por las cuales se deprecia un activo. ¿Listo? Si un activo pierde valor por el mercado, ¿cómo se llama? Por efectos del precio en el mercado, ¿cómo se llama eso? Deterioro. Muy bien, se llama deterioro. ¿Listo? Entonces, no se les olvide, son dos conceptos diferentes, depreciación, pérdida de valor de un activo por uso, desgaste, obsolescencia. Deterioro, pérdida de valor que obtienen los activos o que tienen los activos, pero por efectos de cambios en el precio en el mercado. Generalmente es por eso o por razones distintas a la depreciación. ¿Listo? Veamos entonces acá depreciación. Cada parte de un elemento de propiedades, planta de equipo con un costo que sea significativo en relación al total del elemento debe ser depreciado por separado. ¿Qué quiere decir? Entonces, empresas que tienen activos importantes, ¿sí? Como por ejemplo las volquetas que manejan en el Cerrejón. Entonces, los precios de esas volquetas que se utilizan para transportar carbón, ¿sí? Son muy significativos. Entonces, el motor tiene un precio, el chasis tiene un precio y el volco tiene precio diferente. Entonces, usted las trata por separado y por lo tanto, esos elementos van a tener vidas útiles distintas y por lo tanto van a estar depreciadas de manera independiente. Listo, normalmente usted un vehículo pues lo desprecia completo, pero en este tipo de empresas esos son activos especiales, digámoslo así, y ese tipo de activos pues se van a manejar por componentes. ¿Listo? Entonces usted tiene que manejarlo por componentes y por lo tanto tendrá que hacer depreciación por cada uno de estos elementos. Lo mismo que los aviones, entonces las empresas que tienen aviones, ¿sí? De las Avianca y todas estas empresas que tienen aviones, entonces ellos deben manejar por el valor y por lo significativo que tiene que es ese bien, entonces ellos manejan depreciación por componentes, entonces el fuselaje va aparte, lo de las sillas va aparte, los motores van aparte, ¿sí? Entonces, asimismo, como en la contabilidad se van a registrar de manera independiente sus partes porque tienen vidas útiles diferentes, asimismo se van a depreciar de manera independiente. ¿Listo? Una entidad debe comenzar a depreciar un activo cuando esté listo para ser utilizado. ¿Listo? Entonces, importante, si un activo está listo para que se utilice, se empieza a depreciar.
Entonces usted, sigamos con el ejemplo de la maquinaria, usted trajo la maquinaria, la instaló, la puso allá, la adecuó todo, ya le hizo pruebas y ya quedó listo para que funcione. Entonces lo comienza a depreciar. Ay, pero es que mire que usted lo empezó a depreciar, pero no lo hemos, llevamos un mes sin utilizarlo. No importa. Depende es del tiempo, mejor dicho, depende es que esté listo para que lo utilice. Entonces, si ya está listo, así usted no lo ponga a funcionar, pues ya tiene que comenzarlo a depreciar según lo que dice la norma. ¿Listo? Mm, miren aquí una anotación importante. Si usted lo retira de propiedades, planta y equipo y lo clasifica como mantenido para la venta, no lo seguirá depreciando. ¿Listo? Entonces, tengo la maquinaria y entonces los llevo depreciando 5 años mm, y de un momento a otro, por la razón que sea, lo van a vender. Es cuando usted le hace la reclasificación de pasarlo a activo mantenido para la venta, entonces ya no lo sigue depreciando. Eso es lo que dice la norma internacional. Pues yo no estoy muy de acuerdo, pero pues así lo dicen las NIF y eso es lo que nos van a auditar los entes. ¿Listo? Entonces, si lo retira de propiedad planta de equipo y lo pasa a mantenido para la venta, entonces no sigue depreciando ese bien. Base depreciable se debe distribuir de manera sistemática sobre los años que componen su vida útil. Valor residual y vida útil deben revisarse por lo menos al finalizar cada año fiscal y eso se llama cambios en estimaciones contables y se encuentra en la NIC número 8, Norma Internacional de Contabilidad número 8. Y aquí es donde se habla de los cambios en estimaciones contables. ¿Qué implica esto? Anteriormente, bajo las normas locales, usted no podía cambiar la vida útil de los bienes, ¿sí? Y tampoco podía cambiar los valores residuales. Entonces, si usted al principio decía, ¿sí? O le entregaban el dato de que eh, el edificio, por ejemplo, el edificio que usted está utilizando, al finalizar su vida útil, va a quedar por un valor en la contabilidad de 50 millones. Si usted a través de los años identificaba que ese valor podría ser superior o podría ser inferior a esos 50 millones, usted ya no podía hacer nada. Usted lo tenía que dejar así y listo. A la luz de la norma internacional, usted hace revisión por lo menos una vez al año, ¿sí? Y entonces reevalúa si esa estimación que usted hizo o que se ha definido de valor residual debe permanecer igual, pues usted lo deja igual. Pero si amerita cambios, entonces usted debe cambiar esa estimación. Entonces, no, mire, ya no va al finalizar los 30 años, no va a quedar en la contabilidad por 50, sino que va a quedar por 30. Entonces, usted debe hacer el cambio. O no, por el contrario, en vez de 50, va a ser de 55. Entonces, usted debe hacer ese cambio. Y lo mismo la vida útil. Entonces, la vida útil de ese edificio era de 30 años, por ejemplo. Y entonces, no, es que se ha deteriorado mucho, ha ocurrido unos fenómenos climáticos importantes, han habido de pronto movimientos sísmicos que lo han afectado y demás, y entonces le ha disminuido la vida útil a ese edificio. Entonces, no, ya no va a ser de 30, ya va a ser de 20 años. Entonces, usted puede cambiar la vida útil. O por el contrario, no, es que les hicimos unos reforzamientos estructurales y le hicimos unas adecuaciones importantes que por el contrario aumentan la vida útil del activo. Entonces, si esto es así, entonces usted deberá aumentarle la vida útil a ese edificio. Si ya no estamos atados a la norma local en la cual trabajamos anteriormente, que no nos permitía hacer este tipo de modificaciones. La depreciación se debe reconocer aun cuando el valor razonable sea superior al valor registrado, mientras que el valor residual no sea superior al valor registrado. Entonces, muy claro, allí está perfecto.
Miremos algo. La reparación o mantenimiento de un activo no niega la necesidad de depreciarlo. Entonces, ¿cómo así? Existía anteriormente un complique con algunos auditores y decían, ay, mire, es que si usted se llevó el equipo, ¿sí? Para mantenimiento, pues eso quiere decir que usted no lo está utilizando. Entonces, como no lo está utilizando, entonces no debería depreciarlo. Entonces, no, la norma internacional dice, así usted lo tenga en reparación, así usted lo tenga el activo allí quietecito, ¿sí? Debe seguirlo depreciando. Recuerden que la depreciación implica que se pierde valor también por obsolescencia, ¿sí? O por el transcurrir de ese tiempo. Entonces, pues no, así usted lo tenga en reparación o en mantenimiento, se debe continuar depreciando esa propiedad planta de equipo. Una entidad debe medir el valor residual de un elemento como el valor que se estima puede recibir por el activo si éste ya se encontrase en la etapa y condición de haber culminado su vida útil, que eso sí, pues ya todo lo conocemos. Periodo de depreciación. La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso. ¿Que esto qué quiere decir? Que esté en el lugar y las condiciones óptimas para operar. Entonces, ay, ¿cómo así? Es que mire, yo mandé a traer 50 computadores desde Medellín, por ejemplo. Y entonces yo le empiezo a depreciar a partir de la fecha en que esté en la factura. Y la factura tiene fecha del 1 de junio. Y por alguna razón hubo algún derrumbe en la vía, hubo algún daño, y entonces eso lo enviaban por tierra. Y resulta que estamos a 1 de julio y los computadores no han llegado a nuestra empresa. Entonces usted no los puede todavía depreciar. ¿Por qué? Porque tiene que garantizarse que esté en el lugar, miren aquí, lugar y condiciones óptimas para operar. Ya cuando lleguen aquí, pues los computadores no necesitan mucha, mucha instalación ni muchas adecuaciones, no, solamente se requiere lo básico, que se instale, se prenda, se le configuren los programas y ya. Entonces, desde que ya hayan llegado a la empresa, y ya estén allí listicos, usted los puede comenzar a depreciar sin problema. Importante, y repetimos, la depreciación se mantendrá así el elemento no se esté utilizando. ¿Listo? Vida útil. ¿Qué es la vida útil? Es el tiempo estimado de utilidad. ¿Listo? La vida útil, ¿quién me la da? ¿Será que yo como contador me tengo que saber todas las vidas útiles de todas las propiedades planta de equipo? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para conocer la vida útil de los bienes? ¿Ustedes qué harían? Pues se contrataría a un experto en el tema, un perito. Listo. Opción 1, Profe, se contrata un perito. o, Mm, o se puede, pues digamos, el fabricante, por ejemplo, de la máquina, un ejemplo. El sí, fabricante de la máquina que le vende a uno le puede decir, esta maquinaria está estimada para que labore tanto tiempo, tantas horas de uso. perfecto. Cuando usted compra los bienes, pues usted de una vez en la ficha técnica del fabricante, él le dice cuál es la vida útil estimada. Entonces ellos mismos le van a decir, mire, la vida útil estimada de este bien en tales y en tales en tales condiciones es de tanto tiempo. Entonces, esa vida útil usted la toma allí como referencia. ¿Listo? Es más, usted partiendo de allí, ¿sí? En conjunto con el equipo de trabajo y en conjunto con los que conocen del tema, pueden estimar una vida útil menor. Entonces, ¿cómo así? Cuando usted compra, el fabricante le dice a usted, mire, esa máquina en estas y en estas y en estas condiciones le dura, por decir algo, 10 años. ¿Listo? Y usted entonces le pregunta a quienes van a utilizar la máquina si usted la van a utilizar en esas condiciones o en unas condiciones distintas. Basados en eso, entonces se puede estimar una vida útil, por ejemplo, menor. Entonces,
ahí nace un concepto diferente que se llama vida económica y vida útil. Entonces, la vida económica es la que le da el fabricante y le dice, mire, la utilidad de este o el tiempo de vida de este bien es de tantos años, en condiciones óptimas. Es decir, donde usted, mejor dicho, hace todos los mantenimientos a los bienes con la misma empresa, paga una cantidad de cosas para que eso se conserve, las condiciones de la electricidad, las condiciones del terreno, las condiciones de todo lo demás, permanece en exactamente las mismas condiciones que dice el fabricante que debería permanecer el bien. ¿Sí? Entonces, esa es la vida económica, la que le dice usted el fabricante. Pero otra cosa es la vida útil. Entonces, yo estimo que en mi empresa, ¿sí? Esa máquina, a pesar de que tiene una vida económica que me ha dado el fabricante de 10 años, pues en mi empresa no se van a cumplir todas las mismas condiciones que me está poniendo el fabricante, ¿cierto? Entonces, usted le pregunta al ingeniero, a quienes van a utilizar la máquina, cómo sería la vida útil de ese bien, o inclusive le pregunta al fabricante que en unas condiciones diferentes a las que él sugiere, pues cuánto sería la vida útil que se le podría estimar. Y entonces ellos le certifican y le dicen, mire, en condiciones distintas a las exigidas por el fabricante, pues la vida útil ya no va a ser de tanto, sino de esta cantidad de años. Y entonces ese referente es el que usted toma para aplicar la depreciación, esa vida útil. ¿Listo? Y usted la registra allí y le queda a usted documentada. ¿Listo? Entonces, importante diferenciar vida útil de vida económica. ¿Listo? Ya sabemos que la vida útil pues afecta a diferentes cosas, ¿sí? O está dada por diferentes elementos que son el uso, el deterioro natural, la obsolescencia o fechas de caducidad también. ¿Listo? Fundamental también es hacer en la medición posterior tener en cuenta los siguientes aspectos. Y es que hay que realizar tomas físicas de las propiedades, planta y equipos. Y con respecto a esto, pues hacer las conciliaciones que correspondan, ¿sí? Entonces, usted debe hacer tomas físicas como contador, ¿sí? O designar pues a alguien y demás, pero usted debe hacer tomas físicas de las propiedades, planta y equipo. Entonces, ¿cómo así que tomas físicas? Pues si usted le aparece allí que cuenta con 5 edificios y que están ubicados en tales direcciones, pues usted tiene que cerciorarse de que eso exista, ¿sí? Porque usted puede llegar nuevo a una organización y pues le estén diciendo que hay una cantidad de propiedades y que sean inexistentes. Entonces, usted debe realizar toma física. Sí, que tenemos, usted habla con los de almacén, con los encargados de manejar toda esta parte, y entonces, mire, es que se cuenta con un inventario de mesas en las oficinas por un total de 50. Entonces, pues usted hace la toma física que efectivamente pues se encuentra en las 50. Ay, que no están. Entonces, pues se toman las medidas pertinentes, se identifican responsables y se carga la cuenta de responsabilidad a la persona que no tenga a cargo el bien. ¿Listo? Y preferiblemente, pues todo tiene que estar debidamente etiquetado o con las respectivas placas. Entonces, cuando llegan los computadores, se le pone la placa que corresponde para poder identificar ese computador. ¿Listo? O cuando llegan las sillas o cuando llegan las mesas, todo eso se debe inventariar, ¿sí? Para que ustedes sepan y tengan la certeza de qué activos hay. ¿Listo? Que si es tarea del contador ir a ponerle la placa, no, no es tarea del contador. Usted debe realizar simplemente la toma física y establecer que los controles estén, ¿sí? Hacer las tomas para identificar faltantes y sobrantes de inventarios y hacer las conciliaciones que correspondan. ¿Listo? Eso es tarea del contador y pues tendrá que tomar las acciones, designar las personas para que hagan esta labor. Información a revelar. Entonces, ¿qué información se tiene que revelar
en las propiedades planta de equipo. Entonces, las bases de medición, usted tiene que colocar cuál método de depreciación se utilizó, cuáles son las vidas útiles, cuáles son los porcentajes de depreciación que se utilizaron. Debe indicar cuáles son los valores de las depreciaciones. Tiene que indicar cuáles son los deterioros que tienen registradas las propiedades planta y equipo. Y usted debe realizar también conciliaciones al inicio y al final del periodo, ¿sí? ¿Usted qué va a indicar allí? Pues qué inversión se le ha realizado a las propiedades planta y equipo, cuáles activos han sido clasificados como mantenidos para la venta, ¿sí? Cuáles adquisiciones se han realizado entre combinaciones de negocios, es decir, entre sucursales, combinaciones de empresas, entre conglomerados económicos y demás. Cuáles han sido los incrementos o disminuciones que se hayan dado pues en esas propiedades planta de equipo y las diferencias que se puedan presentar al momento de realizar conversión de estados financieros a moneda extranjera. Eso también usted lo tiene que revelar. ¿Qué más debe revelar allí en las notas? Usted debe reflejar esas otras 4 que aparecen allí. Entonces, si usted recibe una compensación recibida de un tercero, si usted tiene alguna obligación contractual referente a la propiedad planta de equipo, entonces usted va a decir, mire, sí, nosotros tenemos estas propiedades planta de equipo, pero las debemos. Entonces, así, mire, se compraron a plazos o se compraron a crédito. Entonces, usted dice a quién se le deben, ¿sí? ¿Qué obligaciones hay derivadas de ello? Si de pronto se dio alguna garantía como respaldo, ¿sí? También cuáles son los costos relacionados con esas propiedades planta de equipo. Si hay alguno que esté en construcción, sí, aplica más que todo a los inmuebles. Entonces, pues, ¿cuáles de ellos se están haciendo? ¿Cuáles de ellos se están construyendo apenas en este momento? Y si hay alguna restricción de titularidad. Recordemos que en la contabilidad, sí, bajo normas internacionales, actualmente no se requiere ser titular del bien, ¿sí? Entonces usted puede tener, por ejemplo, bienes en comodato donde usted tenga la total y absoluta responsabilidad del bien, pero usted no será el dueño de esa propiedad, ¿sí? Entonces usted debe hablar de la restricción de esa titularidad del bien. ¿Listo? Cuando usted reevalúe, ¿sí? O cuando usted utiliza el método de reevaluación, pues entonces usted tendrá que agregarle estos otros elementos a las notas explicativas. Entonces, ¿cuál base se utilizó? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la información si hay tasadores independientes? ¿Cuál es la naturaleza de los índices que se estén utilizando en caso de que haya que utilizar el costo de reposición porque no haya mercado para ese bien? ¿Cuál es el valor en libros? ¿Sí? ¿Cuál es la reevaluación que le fue calculada? ¿Sí? Eso es todo lo que se debe revelar en las notas a las propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Esta es pues como la parte conceptual que es importante que nosotros la tengamos, que es importante que nosotros la revisemos. ¿Listo? Entonces, ahorita les comparto bien las diapositivas para que las tengan y para que las puedan leer. ¿Listo? Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Mañana hacemos ejercicio práctico de propiedades, planta y equipo. Por favor, tengan también a disposición pues el computador con Excel y todo.